les pido que empecemos a participar y ya después hablamos un poco y les paso estos fragmentos, ¿no? Que les comento de esta película. Y bueno, entonces, quién quiere comenzar a decir algo sobre el tema, sobre estos otros libros, estos otros capítulos de Maquiavelo? Que levante la mano, ya sabe. ¿No? ¿Ahora nadie? Ah, bueno, la compañera Melissa, por favor. Pues ya habíamos como abordado bastante de esto, pero bueno, en el capítulo 15 menciona como de que un príncipe tiene que ser tacaño, pero como que no tanto, pero liberal. O sea, yo creo que lo que comprendí es que para ser como un buen príncipe, una de las cualidades que tienes que tener es ser tacaño, pero también ser liberal. O sea, hay una parte en la que creo que dice que tienes que mantener lo que necesites para reinar y no dar como de forma desmedida ni ser como que gastalón, pero a la vez mantener como que al pueblo en una posición de súbditos y a tus allegados darles beneficios para que se mantengan contigo y no se rebelen contra ti, ¿no? En una parte dice que tampoco tienes que ser como, que se te tiene que ver por desaprendido, rapaz, cruel, clemente, traidor, leal, afeminado y pusilánime, pero menciona la parte de pusilánime como que no tiene que ser, no tiene que mostrar tan poco ánimo, sino que sí tiene que ver que está entusiasmado por reinar, pero tampoco tanto al punto en el que el pueblo se muestre como con muchísima confianza para él, ¿no? Y también dice que tiene que ser prudente en evitar los vicios, porque esos vicios, como entendí, eran como el dinero, como la ambición, evitarían que reinara de una forma adecuada y lo privarían del Estado, ¿no? Entonces, según lo que comprendí es eso. Y pues ya más adelante nos habla lo mismo de que preservar la fama de liberal, de que seas como una persona que imponga lo suficiente, pero no mucho para que el pueblo se mantenga siendo tu súbdito y no se rebele. Y habla también como de que es preferible, si que te tengan miedo o que te tengan cariño. Igual creo que en la clase pasada hablábamos de lo mismo, de que pues el hombre siente cariño por naturaleza, pero el miedo se lo impones tú, algo parecido había leído por acá. Y pues bueno, igual se me hace muy interesante la forma en la que lo aborda Maquiavelo, porque pues si bien no se toca el corazón al decir solamente las cosas, o sea, realmente no está metiendo ningún valor, ni ético ni moral, simplemente como que está siendo lo suficientemente objetivo para darle un manual al Estado de cómo se debe reinar, y realmente si eso lo extrapolamos a la vida actual, así es la forma en la que se lleva a cabo la sociedad. O sea, no hay como que no se tocan el corazón si es por cuestiones de preservar el poder. Total, ¿no? Bueno, esta parte, bueno, un poco para aclarar, ¿no? Esta parte donde habla de ser liberal, ¿no? Tú lo dijiste muy bien, o sea, es una cuestión de dinero, es una cuestión de si das o no das, o recursos, ¿no? Pero para que no se confundan, digamos, este término liberal que utiliza Maquiavelo nada tiene que ver con el término liberal que, por ejemplo, nosotros utilizamos, por ejemplo, en ciencia política, ¿no? No es el tipo de liberales como Benito Juárez y todos esos, ¿no? No habla de ese tipo de liberalismo. Entonces, bueno, sí, un poco creo que lo que hace Maquiavelo es tratar de encontrar como un equilibrio, ¿no? O sea, hay que tratar como de, en cada situación, en cada circunstancia, saber cómo actuar. No siempre actuar de la misma manera, sino actuar de acuerdo a cómo te exijan las propias, el propio contexto, ¿no? Te lo exija. Eh, y bueno, por ejemplo, en cuestión esta de la liberalidad, ¿no? O sea, sí dice, o sea, tienes que ser, digamos, liberal en el sentido de compartir las riquezas entre tus súbditos, entre tus ministros y todo esto, pero nunca tanto de tal manera que te hagas pobre y que te hagas odioso, porque entonces te vuelvas ladrón, ¿no? De que empieces a subir los impuestos y entonces la gente te deje de querer porque ya les vas a empezar a cobrar más, ¿no? Y eso ha sucedido mucho, ¿no?
muchas de las revoluciones, por ejemplo, piensen en la revolución francesa o en la revolución estadounidense, pues derivaron de una cuestión de impuestos, de que de repente el rey de Inglaterra o el rey de Francia se le ocurrieron subir impuestos y se armó el desmadre, ¿no? O piensen nada más en Chile, todo lo que pasó a partir de la subida del precio del transporte público. O sea, llegó ahora toda esta cuestión de que hay que cambiar la propia constitución, ¿no? Y ganó el referéndum de cambiar la constitución. Entonces, en ese sentido me parece que Maquiavelo tiene mucha razón, ¿no? O sea, es procurar no hacer odioso de todas las formas que hay de hacer odioso, pues esta es una forma, ¿no? Querer quitarle la riqueza a tus propios súbditos, ¿no? Entonces, si tú vas a ser liberal en ese sentido, pues sí liberal, pero con lo que no es tuyo y con lo que no es de tus súbditos, ¿no? Por poner un ejemplo, cuando, cuando Alejandro Magno va en toda esta campaña por Asia, conquistando un montón de territorio y conquista el imperio persa y todavía va más allá. Eh, Él era muy, muy liberal en el sentido de que todo este botín del que se apoderaban en la riqueza, pues se lo repartía, casi lo regalaba, porque pues no era suyo, ¿no? O sea, realmente eran las posesiones que le habían quitado a los pueblos que ellos estaban conquistando, ¿no? Entonces, pues no le importaba ser liberal en ese sentido. Eh, entonces, un poco, creo que es esta cuestión, digamos, en términos generales, lo que Maquiavelo nos trata de decir es eh, um, que nosotros tenemos que tratar de encontrar, digamos, una especie como de término en el que seamos temidos, pero que no nos hagamos odiosos, ¿no? Y es un equilibrio que puede ser difícil de encontrar. Bueno, la compañera Yatzil también levantó la mano. Ah, sí, bueno, a lo largo de los capítulos yo noté que él, sí, más allá de, bueno, muchos ejemplos, más allá de ser como odiado o amado, siempre busca estar como en el medio, o sea, no quiere ni pasar desapercibido, ni que la gente lo note demasiado y lo ama, o sea, él quiere estar como, digamos, un poco al margen para él seguir persiguiendo sus propios intereses, pero se me hace como chistoso, pues que combine como los intereses propios con y los mezcle como con intereses del Estado, porque o sea, no son intereses del Estado en sí, son intereses de él, como si él fuera el Estado, ¿no? Como muy absoluto, no sé. Entonces, ahí es cuando me molesta que no toma en cuenta a los súbditos, o sea, es como quiere mantener a los súbditos como muy al margen, como sí mantenerlos como medio a gusto, pero calladitos, porque igual, o sea, lo que a mí me importa es el poder, ¿no? Y habla como del poder como si fuera algo que va a durar siempre, como si fuera un estado infinito para este príncipe, ¿no? Y no sé, se me hace como muy chistoso y ya. Gracias. Sí, y, bueno, todavía es que yo no les dejé leer el final del libro, pero si ustedes leen la última parte del libro, se van a dar cuenta que toda esta construcción como de técnica del poder que hace Maquiavelo a lo largo del libro, tiene un sentido. Y tienes mucha razón con lo que dices, ¿no? O sea, que él equipara al príncipe con el Estado, como si fueran iguales, ¿no? Porque él tiene la firme creencia de que hace falta un príncipe que unifique Italia. Y él está pensando en el príncipe eh, um, en términos de que sea aquel que defienda a Italia de las invasiones extranjeras. Y en el último capítulo lo dice tal cual, ¿no? A mí me interesa que Italia se unifique, como por ejemplo estaba en esa época ya unificada Francia o España, empezaba a unificarse un poco más, a ser un poco más eh, cohesiva, ¿no? Y obviamente se relaciona en términos, sí, absolutos, como bien dices también, ¿no? Él está pensando en una monarquía absoluta como la francesa o como la española hasta cierto punto empezaba a ser. Eh, y él cree que es lo que hace falta para poder unificar Italia, ¿no? Como ya lo planteábamos en la anterior clase, ¿no? Italia estaba dividida en un montón de reinos diferentes. Y de hecho,
Maquiavelo le echaba la culpa de esta división, o cierta culpa de esta división, a la propia Iglesia Católica Romana, ¿no? Al Papa y a todas las intrigas que había ahí, que terminaban por impedir la unificación de Italia. Entonces él piensa en el príncipe como una forma de representar al Estado por el bien del Estado. Sí, no confía en la gente, no confía en el pueblo ni nada de eso, ¿no? Pero lo hace como, como en la idea del bien de Italia. Aunque nunca te define como tal qué él entiende por el bien de Italia, pero lo hace a partir de esta idea, ¿no? O sea, sí está pensando como en un bien que podríamos decir comunitario, ¿no? O sea, el príncipe va a servir para los intereses del Estado, para los intereses de Italia, ¿no? Eh, um, Esto lo plantea en El Príncipe. Luego tiene otro libro que se llama algo así como Los discursos de Tito Livio, creo recordar ahora, en donde él más bien aboga por una república, ¿no? Entonces, digamos, a Maquiavelo no le interesa tanto si es un príncipe o si es una república quien termina unificando Italia. Lo que le interesa es la unificación de Italia como Estado-nación, que era lo que empezaba a surgir en ese momento, ¿no? Era algo que estaba como de moda. Entonces, ese es el principal interés, ¿no? De Maquiavelo, la unificación de Italia. Um, bueno, también el compañero Adonai, por favor. No, pues básicamente quería decir eso, de que Maquiavelo lo que proponía más que nada era, te doy poquito, pero te quito más sin que te des cuenta para que tú pienses que estás feliz y pienses que yo soy un buen gobernante, para que no se haga tanto caos y tú estés a gusto, pero yo sigo siendo el que tiene poder después de todo, sin quitar, por ejemplo, las costumbres del pueblo, para que tampoco pues sea lo mismo de que haya tanto inconformidad. Sí, es otra vez, ¿no? Buscar este término medio, ¿no? En el que el propio gobierno, el gobernante, sepa encontrar el lugar en el que se desenvuelva mejor en cada circunstancia, ¿no? Por eso, por ejemplo, esto es hasta muy leninista, ¿no? Y, cuando, cuando bueno, los primeros marxistas eh, rusos, tipo Plejanov y todos esos cuates, eh, decían, bueno, es que en Rusia no se puede aplicar el marxismo, ni podemos llegar a la etapa socialista, ni al comunismo, porque somos un país atrasado. Y entonces, bueno, Marx dijo que los países que se iban a convertir en socialistas, pues eran los países más avanzados, tipo Inglaterra, Alemania, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, somos marxistas, pero bueno, leemos a Marx porque nos gusta, pero somos tan fieles a Marx que no queremos aplicar a Marx en Rusia, ¿no? Porque el mismo Marx dice que no se puede. Y luego llega Lenin y va a proponer esta idea, ¿no? De que hay que hacer el análisis concreto de la situación concreta, ¿no? Entonces él dice, bueno, o sea, claro, pero pues Marx estaba hablando de Inglaterra cuando escribió El Capital, ¿no? Y cuando escribió la ideología alemana estaba hablando de Alemania, ¿no? Entonces nosotros tenemos que realizar nuestro propio análisis de nuestra propia situación, de nuestro propio contexto y a partir de ahí actuar. Y es lo que hace un poco Lenin, ¿no? De ahí, o sea, de ahí surge toda esta idea de la revolución que termina pues levantando esta unión de repúblicas socialistas soviéticas, ¿no? En algún punto. Pero, pero un poco es la idea también de Maquiavelo, ¿no? O sea, no se trata como de un conjunto de reglas que haya que aprenderse de memoria, sino que en cada circunstancia uno tiene que aprender a actuar y uno tiene que aprender a moverse y a desenvolverse en ellas, ¿no? Es la propuesta de Lenin también, creo. Bueno, la compañera Leslie González, por favor. Sí, bueno, era un comentario. Es que en la página 56, bueno, el capítulo 17,
Ujú. Vi que mencionaba todo esto bueno, que es mejor ser temido y todo lo que ya habían mencionado, pero incluso menciona que si es necesario ejecutar a alguien, pues que sea así, ¿no? Siempre que haya una justificación suficiente y pues una causa para hacerlo. Y también está diciendo que, bueno, no puedes meterte con el patrimonio, bueno, sí, con los bienes de las personas porque es, les dolería más o se pondría más violentos, te odiarían más. E incluso dice que olvidarían más rápido la muerte de algún familiar que pues que les hayas quitado ese patrimonio que tenían, ¿no? Y no sé, siento que le da un carácter muy materialista y egoísta a nosotros como humanos, que bueno, como ya habían dicho, pues nada más buscamos nuestro bien individual, como la utilidad que le puedes dar a los hombres y así. Y no sé, se me hace que le quita mucho como lo humano a nosotros. Sí, de acuerdo. Es un poco lo que ya platicamos con la cuestión del renacimiento, ¿no? O sea, que lo que se hace, digamos, a partir de todas estas ideas del renacimiento, de las que Maquiavelo es uno de sus representantes, eh, um, pues es esta idea de la individualidad y del egoísmo, ¿no? Del individuo construyéndose a sí mismo, decidiendo qué es y tomando el destino en sus manos, ¿no? Tomando su propio destino en sus manos. Entonces, es un poco la propuesta también de Maquiavelo en términos políticos, ¿no? Lo vamos a ver en otros términos, en otras circunstancias y en otros ámbitos sociales, pero digamos Maquiavelo, al menos en términos políticos, es el más grande representante de las ideas del Renacimiento, en este sentido, ¿no? Y por eso se ve mucho esta cuestión del egoísmo, eh, pero del egoísmo como una forma de construirte a ti mismo, ¿no? O sea, es que a partir del egoísmo, a partir de pensar en uno mismo, es que entonces uno puede trabajar su propio destino, ¿no? Un poco Maquiavelo lo que dice también en el libro, ¿no? Es esta cuestión de no depender de los demás, ¿no? Y en este sentido, construirte tu propio destino, al menos en términos políticos, ¿no? Que el príncipe pueda construir su propio destino en términos políticos y que no dependa de los caprichos que, por ejemplo, genera el amor, ¿no? Que de repente te aman y luego ya no te aman. Y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión que tú mencionaste, ¿no? De que a veces hay la necesidad de incluso de ejecutar a alguien, ¿no? Ahorita en la película que les voy a pasar, precisamente ese es el tema que quiero que vean, porque es una persona que que mata a su familiar, mata a su hermano, con tal de mantener el poder, y porque sabe que no puede perdonar a su hermano, porque es una cuestión de poder que si lo perdona, corre el riesgo de perder su poder. Aunque hay un montón ahí de cuestiones de que lo que él quiere es defender a su familia, paradójico porque al él tratar de defender a su familia termina perdiendo a su familia y termina teniendo que matar a su hermano, ¿no? Pero bueno, es toda una tragedia que no, no es el Rey León. este, pero puede ser un poco parecido. Am, pero bueno, ahorita lo vemos. El compañero Alberto Prado, por favor. Lo que me llamó la atención es que, pues, si bien a nosotros nos puede parecer un poco incorrecto lo que plantea, de hecho a mí desde parte moral puede no agradarme, aunque no nos agrade, es cierto muchas de las cosas que plantea. Por ejemplo, con el capítulo 20 habla de que los enemigos, cuando tienen un objetivo, se van a unir a ti si les conviene unirse a ti. Si revisamos un poco la historia, nos podemos dar por cuenta el ejemplo de los tlaxcaltecas, por ejemplo. No es que congeniaran con los españoles, pero a ellos les convenía unirse a ellos para obtener bueno, realizar sus objetivos. En la actualidad pasa con los partidos políticos, a veces hay alguna persona en tal partido y se cambia, o al interior del mismo partido, por ejemplo, con las elecciones para presidente nacional de Morena. Al final muchos candidatos terminaron uniendo cuando realmente no es como que tuvieron una conexión. Entonces, aunque no nos guste, sí es muy cierta
son muy ciertas muchas de las cosas que planteo, como esta de que al final siempre vas a buscar tu conveniencia, aunque en realidad no congenias con las ideas de la otra persona. Y también, por ejemplo, en la parte de los secretarios del Estado, creo que es el capítulo 22, menciona que si bien el ministro se debe al príncipe, tiene que pensar antes en el príncipe que en él mismo. El príncipe, para lograr que ese ministro siga eh, pues pensando en él, tiene que procurarlo, o sea, tiene que honrarlo, y bueno, textualmente decía eso, tiene que honrarlo, tiene que procurarlo, o sea, en pocas palabras, tiene que consentirlo, y también es algo muy cierto que pasa en la política, cuando, por ejemplo, no sé, tal presidente le da algo a tal persona con tal de obtener algo, o no precisamente un presidente, sino simplemente otro político, le da algo a otra persona que le va a servir simplemente para tenerlo bajo su propio control. Entonces, aunque no nos gustan muchas de las cosas que plantea Maquiavelo, al final de cuentas sí son muy ciertas, y la mayoría de las cosas, si no es que todas, son realmente aplicables. Obviamente no como tal un príncipe o un imperio, o sea, obviamente en otro contexto, pero sí son muy ciertas y muchas de esas cosas siguen pues aplicando hasta hoy en día. Muchas gracias, toda la razón. Me acordé ahorita con lo que dices de esta parte del libro, ¿no? Que dice, hay tanta distancia de la manera en la que se vive a la forma en la que se debiera vivir, que quien diera por real y verdadero lo que debiera serlo, pero por desgracia no lo es, corre a una ruina inevitable. El hombre que se empeña en ser completamente bueno entre tantos que no lo son, tarde o temprano perece, ¿no? Sí, o sea, lo que nos está diciendo Maquiavelo es, yo no estoy hablando del deber ser, yo no estoy hablando de aquello que nosotros desearíamos que fuera, sino de lo que es. Y pues la realidad es culera. Eh, um, y en este sentido, creo que tienes mucha razón con lo que dices, ¿no? Maquiavelo no nos está diciendo una cosa que nos debería gustar, sino una cosa que él considera que deberíamos saber o que debemos saber para poder actuar en la realidad, ¿no? No es una, digamos, no es una guía ética, ¿no? No es como este libro que sacó, que ahora volvió a sacar AMLO, ¿no? La cartilla moral. No es este rollo, ¿no? No va por ahí Maquiavelo, ¿no? Entonces, bueno, sí, mucha razón. La compañera Melissa Hernández, por favor. Sí, ¿me escucha, profe? Es que traigo cubrebocas. Sí, te Perdón. escucho, adelante. Ok, bueno, de hecho en mi clase, bueno, yo soy de sociología, estamos viendo a Comte. Comte habla mucho sobre esto del individualismo y el egoísmo, que pues es lo mismo, ¿no? Habla de que nosotros, las personas, en este caso hablando de Maquiavelo, somos personas egoístas y nos regimos por una forma inferior. Y la forma superior sería aquella sociedad que nos hace como algo que se llama moral social, por así decirlo. Y y por decir, yo siento que Maquiavelo habla como de una manera muy individualista, pero con respecto a, ¿cómo decirlo? A lo que, bueno, es más o menos a lo que decía ahorita mi compañero Alberto, a lo que pasa, de que habla como más o menos lo mismo que Comte, pero yo siento que habla más o menos de lo mismo, pero con otras palabras y diciéndolo de una manera más cruda, ¿no? Como lo que realmente está pasando y lo que realmente deberíamos saber y no es lo que quisiéramos que fuera. Por decir, hoy en día nosotros podemos ver como que esto está mal por esta misma moral social que hemos desarrollado, yo siento, entre las personas, pero si fuéramos, por decir, de niños, si nos dan un dulce, ese dulce es nuestro, y si nos dicen compártelo, muchos niños dicen, no quiero, es mío, el poder es mío. Entonces yo, por decir lo que hacía de chiquita, agarraba una paleta y me la metía a la boca y la lamía toda para no compartírsela a nadie. Entonces, yo siento que eso es lo que pasa con el poder y es lo que explica Maquiavelo, que es como una parte nos da como las bases para entender cómo se está, como usando o creando este poder, pero también
¿cómo explicarlo? No sé si me doy a entender. Sí, ¿sí o no? Sí, Es sí, que me sí. cuesta. A veces siempre pregunto, perdón. Y pues No, ya. no te preocupes, no te preocupes. Sí, Nada gracias. más que sí me pareció muy acorde por lo que estoy viendo también en mi otra clase. Está muy bien que relacionen, ¿no? O sea, estas cuestiones, porque, digo, al final se supone que, digamos, la carrera debería ser unitaria, ¿no? O sea, cada una de las materias que ustedes están viendo debe estar interconectada en algún sentido, ¿no? Entonces está perfecto que traten de relacionarlo, ¿no? Y aparte sí hay una relación muy importante, ¿no? O sea, Comte como fundador del positivismo, um, tienen, por ejemplo, mucho esta idea de que parte del pensamiento de Comte del orden y progreso, ¿no? Que muchos de los que estuvieron en preparatoria, que vienen de la prepa nacional, pues se sabrán cuál era la frase de la prepa nacional. Era algo así, ¿no? Como orden y progreso, Amor, orden y progreso. amor, orden y progreso, que de hecho es la frase de Comte, ¿no? Y, pues un poco, si ustedes se dan cuenta, Maquiavelo lo que está proponiendo también al dar este tipo de técnicas sobre el poder, pues él lo que quiere es orden, ¿no? Y que haya progreso también, ¿no? O sea, que a partir del Estado se pueda construir un orden y que entonces, digamos, la idea de la unificación de Italia trae aparejada también la idea del mismo progreso de Italia, ¿no? Entonces, sí, claro que por supuesto que hay una relación muy importante, ¿no? Aunque Comte es mucho más, entre comillas, contemporáneo, ¿no? Pero nos alcanza un poco más históricamente. Bueno, compañero Squatl Mesa, por favor. Sí, buenas noches. Bueno, todo este libro y lo que estaba leyendo en los comentarios es que en sí todo eso es como el Rey León. Todo el libro es como el Rey León. ¿Y por qué? Porque en la película dicen que, o sea, no, tú supuesta cuando está, ¿cómo se llama el rey? Mufasa. Mufasa, perdón, Mufasa tiene todo el territorio, pues es muy amado y todo, pero obviamente nunca va a ser amado por todos y por lo tanto pues su hermano el que planeó todo. Y entonces lo que provoca es que como no estaba conforme con sus ideas y todo eso, pues lo mata y toma el poder. Lo que conlleva todo esto es que, como dice en el libro, que un príncipe tiene que ser asesorado, pero él toma la última palabra. Y como como solo decía la misma cosa, no razonó y pues todo llevó a la casa a la casa todo mal, provocando hambruna y muerte en general. Entonces, siento que un príncipe en general, tanto como gobernador y todo, tiene un trabajo muy difícil porque tiene que estar en un punto medio, porque tiene que ser amado, pero también tiene que tener cuidado. Sí, O sea, nunca puede tener ¿cómo se llama? Nunca puede estar confiado de nada ni de nadie, porque en cualquier momento cualquier persona que, aunque en la infancia le haya quitado un dulce, ese odio tan pequeño puede ser tan grande que le puede costar incluso la vida. sí, total, total. Cuando empiecen a ver Juego de Tronos, para los que ya la vieron, ya saben cómo termina la primera temporada. Y creo que es una muy buena lección y que se relaciona mucho con lo que dice el compañero, ¿no? Uno no puede pretender solamente ser amado sin tener ese otro lado bestial del que habla Maquiavelo, ¿no? Y hay una frase en Juego de Tronos, ¿no? Que de hecho hicieron un libro con esta frase sobre ciencia política y Juego de Tronos, que se llama Ganar o Morir. Y entonces, en esta serie, una de las personajes principales dice, en el Juego de Tronos, o ganas o mueres. ¿No? O sea, no hay términos medios. O ganas o literalmente pierdes la vida, ¿no? Entonces, bueno, creo que va muy relacionado, ¿no? Con esto que nos señala el compañero. También tiene levantado la mano el compañero que tiene escrito Nos falta Jorge, pero bueno, no sé su nombre.
Soy yo, Sebastián. Ah, ok. Hola. Bien, bueno, hay una parte que dice, porque lo cerré, donde menciona que básicamente, no tanto como lo de ser amado o ser odiado, sino que tienes que crearte una figura de que no eres alguien cruel, para que el pueblo no te recuerde como tal y así sea más, sumiso a lo que tú dices. Y eso me pareció bastante interesante porque al final de cuentas, si nos ponemos a pensar si el príncipe o el gobernante en este caso se da la imagen de dictador, de alguien totalitario, de alguien que, pues que es muy duro con el pueblo va a terminar por levantarse en armas. Y eso se ha visto. También siento que Maquiavelo, más que, o sea, sí sé, pero es como un paso a paso a seguir. O sea, siento que el libro que dejó del principio es como un manual que le pudo dejar a, como usted decía, a la persona que fuese a unificar el Estado. Me pareció interesante pensarlo de esa manera, que el libro era como un manual de cómo hacerlo. Sí, es eso, ¿no? Un manual de cómo debe actuar un príncipe y cómo debe actuar un príncipe nuevo, ¿no? Y creo que eso es lo que, de las cosas en las que se centra, ¿no? ¿Cómo debe actuar un príncipe nuevo? Porque precisamente él está pensando en la unificación de Italia. Cualquier persona que unifique Italia se llama príncipe nuevo, un príncipe nuevo en Italia, porque pues Italia no existía como tal, ¿no? Y tendría que enfrentar todas estas dificultades que él señala de los príncipes nuevos, ¿no? Ese es su objetivo, ¿no? El principal. Señalar un poco el camino que debe de seguir aquel príncipe que sea capaz de unificar Italia. Es la idea. Ujú. Bueno, la compañera Valeria Encarnación, por favor. Sí, yo quería hablar con respecto a ciertos puntos que pues básicamente es el ser clemente y no cruel, el ser fuerte como un león y astuto como una zorra, y armar a los armar a los desarmados y la generación de la lealtad. Em, Empezando precisamente por el ser clemente y no cruel. La clase anterior puede que yo lo haya malinterpretado un poco con respecto a qué era mejor, ser amado o ser temido. Y pues sí, es que básicamente yo creo que me fui bastante a los extremos cuando está planteando más bien llegar a un punto en el que seas temido, pero que no puedan generarte odio. O sea, y hacerte ver como demasiado clemente en el sentido de que esto está meritando la muerte, pero te lo voy a dejar pasar, por así decirlo. Podría ser, por ejemplo, podría ser un ejemplo, porque pues si es que puedes hacer que los va a perjudicar y que los va a medio traumar, pero decides no hacerlo porque eres muy bueno. O sea, es como quedar en la pantallazo, por así decirlo. Entonces, sí, en eso sí estaría de acuerdo. O sea, llegar a ser em, temido, pero con ciertas tácticas, es un punto bastante específico y que realmente si no se llega a lograr correctamente, pues corres el riesgo de que te odien demasiado y te quieran quitar, como pone en varios ejemplos. También dentro de esto, pues entra lo de ser imponente, más que nada como un león, o sea, hacerte respetar, pero que al mismo tiempo tengas la astucia de ver qué te puede traicionar, cuáles son tus fallas y como que tenerlos contentos. Es bastante manipulador en mi parecer, pero pues sí, sí funciona. Por lo menos por como lo plantea Maquiavelo, pues sí, yo creo que sí ha de funcionar porque es un punto bastante rebuscado, muy complejo y que claramente se ve que si no lo sabes aplicar te va a ir mal, te van a matar o te van a quitar el poder, pues no la vas a armar, vaya. Entonces es más que nada para mí lo que yo entendí es ser imponente y hacer ver como que puedes hacer algo malo para que pues te tengan como que ese temorcito, vaya. Tampoco pasarte, pero pues sí, generar temor. Y otro es lo de armar a los desarmados, eso sí me llamó la atención porque pues podría ser tomado como que para esas personas a las que armaste vas a ser amado, por así decirlo, de algún modo vas a ser respetado más todavía,
aparte de que esto genera lealtad. Entonces, sí, yo considero que es un punto bastante importante, es el de armar a los desarmados y no al revés, porque si los desarmas, básicamente estarías dando a entender que no les tienes confianza o que esperas que te traicionen y como que se quedarían con esa idea. Sí. Más o menos por ahí llegué a escuchar de que, bueno, no llegué a escuchar, sino que en la clase pasada dijeron precisamente eso, que una mentira, si la dices muchas veces, te la crees. Entonces, pues sí, podría aplicarse también a eso, de estar pensando como de que, si me desarmó es porque cree que le voy a quitar el poder o porque no sé qué, y como que se podría empezar a generar ahí una pequeña incertidumbre, vaya, que podría generar rencor. Y por último, ya, lo de los consejos, tomarlos de quien venga sin importar, o sea, ajá, porque pues yo creo que es algo que se podría incluso aplicar en la vida real y en la vida actual, ya que tendemos a decir, tipo, tú no me puedes dar este consejo porque tú hiciste eso, y no tomamos el consejo aunque sea bueno. Eso sí, llegué a escuchar en algún momento de que si un asesino te dice no mates, no puedes decir, tú no me puedes decir eso porque ya mataste y decir que voy a ir a matar, no. O sea, es el consejo lo que se tiene que tomar sin importar de la persona que venga. Y el hecho de que el príncipe tiene que ser como que el príncipe da la prudencia al consejo y no adquiere la prudencia del consejo. No sé si me doy a entender con eso, pero sí, básicamente fue eso lo que creo que ya lo entendí. Es más hacerte imponente, no tanto temido, sino que ser imponente. Sí que, digamos que ese temor inspire respeto, ¿no? Y, yo creo que, o sea, sí, precisamente lo que quiere hacer Maquiavelo es tratar de encontrar una síntesis entre esta parte bestial y entre esta parte humana, ¿no? Eh, Sin que nos hagamos odiosos. Mm, por ejemplo, ahorita me estaba acordando que estabas comentando, ahorita me acordé mucho de, bueno, ya saben que Alejandro Magno es un personaje que me gusta mucho. Y hay un momento en el que él derrota a todos los ejércitos persas y empieza una persecución contra Darío III, que era el rey persa, porque en la última batalla huye Darío y se va a perder como por ahí en las montañas, ¿no? O sea, Alejandro lo va persiguiendo y cuando lo encuentra moribundo, porque sus propios generales mataron a Darío y lo apuñalaron y lo dejaron moribundo. Y cuando llega a Alejandro, lo ve ya muerto y hace todo un funeral con honores para Darío. O sea, era su enemigo, lo estaba persiguiendo, eran los rivales, era su principal rival. Eh, pero al final, cuando él ve que es traicionado, incluso persigue a los que lo traicionaron y los mata. Persigue a quienes traicionaron a Darío y los mata. Y de esa manera se congratula con el pueblo persa. Se gana el apoyo del pueblo persa, ¿no? Como diciendo, pues mira, este cuate, o sea, respetó a nuestro rey, ¿no? Y le está dando honores en su funeral y todo el rollo, ¿no? Entonces fue una forma como de ganarse un poco el amor de los persas y de no ser odioso para ellos, ¿no? No de ser un simple invasor, un extranjero que viene a invadir, sino de identificarse con ellos, ¿no? De decir, miren, yo respeté a su rey, fue un gran rival. Murió traicionado, pero yo voy a perseguir a los que lo traicionaron y lo hizo y los mató, ¿no? Entonces, fue una cosa genial, ¿no? Y Alejandro, o sea, era muy chavo, o sea, creo que tenía en esa época 30 años o una cosa así. Entonces, pues es un tipo bastante admirable, ¿no? Que incluso Maquiavelo retoma mucho en algunas secciones del propio libro del Príncipe. Bueno, el compañero, perdón, la compañera Valeria Herrera, por favor. Es sobre el capítulo 23, a mí me llamó bastante la atención, que habla sobre los aduladores, y me parece que ya más o menos estaba tocando el tema así superficialmente Valeria Encarnación, hablando de esta parte de los consejos, ¿no?
Pero bueno, lo que básicamente dice Maquiavelo en este capítulo es que debes de tener un grupo de personas que siempre están detrás de ti diciéndote que lo haces todo bien, ¿no? Y que por el contrario debes de rodearte de personas que te digan la verdad, ¿no? De consejeros que realmente te den, valga la redundancia, consejos que sean fructíferos para tu gobierno y que sobre todo sean honestos, ¿no? Pero también dice que hay que tener cuidado, ¿no? O sea, tiene que ser consejeros así en plural, porque si es un solo muy buen consejero, pues tampoco va a funcionar porque puede terminar arrebatándote el poder eventualmente. Y por otro lado, también me llama mucho la atención cómo dice que para que esta parte de los consejos funcione, quien debe ser prudente es el príncipe y no tanto los consejeros, ¿no? Porque aquí rescata de nuevo toda esta parte que ya hablamos sobre el hecho de que Maquiavelo no cree, bueno, más bien está en contra del hecho de que te atengas o confíes en los comportamientos, las actitudes o la moral de los demás, porque dice que quien tiene que ser artífice pues de su destino es el príncipe mismo. En vez de confiar en los otros, tiene que hacer lo posible para que funcione el gobierno según sus actitudes y su comportamiento. Sí, 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 total. Y sí, toda esta cuestión de los consejeros es muy interesante, ¿no? O sea, o sea, lo que Maquiavelo dice es, o sea, un buen consejero no depende tanto de ese buen consejero como tal, sino de que el príncipe sea inteligente para elegirlos, ¿no? Yo me acuerdo un profesor que tenía en la licenciatura que pues hablaba, por ejemplo, de los secretarios, ¿no? De Estado en México, tipo secretario de Gobernación, secretario de Educación Pública, digamos, los sujetos o las mujeres que ocupaban estos lugares, pues eran tan buenos como el propio presidente, ¿no? Si el presidente no elegía a unos buenos consejeros, en este caso, digamos, a unos buenos secretarios que se supone que son los que tienen que ayudarle a gobernar, si un secretario es malo, pues eso es culpa del propio presidente, ¿no? Que es quien lo ha elegido. Y es un poco la misma idea, ¿no? A partir digamos, de la figura del príncipe, pues él elegir a sus consejeros, él está demostrando cuál es su prudencia, o si tiene una falta de prudencia al elegirlos, ¿no? Entonces, digamos un poco que los consejeros son el reflejo de la prudencia del príncipe, ¿no? Y no al revés, no es que la prudencia del príncipe dependa de los buenos consejos que le den estos consejeros, ¿no? Eso lo recarga bastante en Maquiavelo. Entonces sí, este capítulo es muy, muy interesante. Incluso, o sea, yo creo que ustedes lo pueden llevar para su propia vida cotidiana, el trabajo, este tipo de cuestiones, ¿no? Con quién se juntan. Siempre hay aduladores, ¿no? Sobre todo si están en una posición de poder, no importa, digamos, que sea mucho poder o poco poder, pero casi siempre eh, cuando ocupas un lugar de poder va a haber aduladores, ¿no? Que te van a decir, ay, o sea, qué bien haces las cosas, te admiro mucho, ¿no? Y esto y aquello. Y obviamente, pues como uno tiene su ego, pues le va a gustar, ¿no? Y va a decir, ah, pues sí, a huevo, soy bien chingón, ¿no? Y no se va a dar cuenta de los errores también que está cometiendo, y eso es un peligro, ¿no? Porque pues el adulador solo se va a dedicar a decirte lo bonito de ti. Y es importante que uno también conozca sus errores para poder corregirlos, porque si no, pasa como el meme, ¿no? De Homero, de por qué nadie me avisó, debe haber parecido un estúpido, ¿no? Un poco así, ¿no? Pues avísenos, ¿no? Porque pues uno no quiere parecer estúpido. Entonces, por eso es importante tener un buen consejero, ¿no? O rodearse de buenos consejeros o de gente que te diga la neta, ¿no? O sea, incluso cuando tú tienes amigos, te gustan más ese tipo de amigos, o al menos a mí personalmente, me gusta más ese tipo de amigos que te dicen la neta, y te dicen, ah, mira, o sea, la neta te la estás cagando, o sea, no debiste haber hecho esto, la cagaste en esto, 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 esto. Que el amigo
que me consuele y que me diga que sí, que todo está chido, que yo hice bien todas las cosas y que yo no fallé nada, ¿no? Eh, considero mucho mejores amigos los que me dicen la neta, ¿no? Pero bueno, eso también depende mucho del carácter de cada quien, ¿no? Hay gente a la que sí no le gusta que le digan absolutamente nada de que está mal, ¿no? Pero bueno, creo que hay que un poco escuchar a Maquiavelo en este, perdón, en este sentido. Bueno, um, entonces les voy a pasar son fragmentos de esta película. Déjenme compartirla. Bueno, ya, pues como vimos en la escena, Fredo muere, ¿no? Michael sabía que no podía perdonarlo, que era una cuestión de, pues de vida o muerte, incluso para su propia familia, ¿no? Y para él mismo. Sabía que Fredo, al traicionarlo una vez, le iba a poder traicionar otras veces, ¿no? Entonces, bueno, se ve la escena, ¿no? De Michael viéndolo desde la ventana y cómo se pone triste, ¿no? Y es una cuestión que, bueno, en la siguiente película lo va a seguir persiguiendo, ¿no? Se supone que lo persigue durante toda su vida esta idea de que él mató a su propio hermano, ¿no? Entonces, bueno, les recomiendo que las vean. Son muy buenas películas, muy, muy buenas. Y un poco, pues, lo que quería que vieran era esta cuestión, ¿no? Del ser amado, ser temido. Y hasta qué punto, digamos, esta racionalidad del poder como por ahí mencionaban hace rato, ¿no? Del poder como único fin, ¿no? Como un fin en sí mismo. Incluso aquí lo que podemos decir es la racionalidad capitalista, ¿no? Es decir, esta racionalidad del dinero por el dinero mismo. O sea, porque en realidad Michael lo que está defendiendo no es solo a su familia, es su imperio de mafia, que implica negocios, que implica dinero, ¿no? Y es, digamos, precisamente esta racionalidad instrumental que vimos con Max Weber y que vimos que nace con el propio Renacimiento, la que domina la propia acción de Michael Corleone aquí, ¿no? Es decir, la razón instrumental, la razón del dinero está más allá de mi hermano y de mi propia familia, ¿no? Primero es defender el imperio y luego defender todo lo demás, ¿no? Que era un poco lo que nos compartía la compañera Yatzil, ¿no? O sea, esta idea de que Maquiavelo parece que lo único que le interesa es la defensa del Estado o del príncipe, ¿no? Una cuestión muy egoísta. Y es lo que vemos con el propio Michael, ¿no? Él está poniendo por encima incluso de su propia familia, la cuestión del dinero y la cuestión del poder, ¿no? Pues bueno, es toda una tragedia. A mí me encantan estas tres películas, la trilogía es genial. Y aunque la tercera no es tan buena como las primeras dos, pero pero les recomiendo que las vean. Les recomiendo que las vean. Y la escena final de la tercera película es la mejor. Y seguramente los hará llorar. Porque aparte Al Pacino es genial actuando. O sea, a mí me encanta como actor. Entonces, bueno, el compañero Alberto Prado levantó la mano. De lo que estaba comentando al principio, pues lo que más se nota es la idea de Maquiavelo de no dejar nada a la suerte. Cuando dice que pues si lo había traicionado una vez, lo puede traicionar dos veces. Entonces es lo más notorio, al menos para mí, el hecho de que pues no puede darse el lujo de dejar las cosas a la suerte. Sí, total, ¿no? Esta idea de que no puedes depender del otro. O sea, Michael ya aprendió, ¿no? O sea, no puede depender del amor, ni siquiera del amor de su hermano, ¿no? O sea, eso sí debe ser O sea, yo creo que se nota también mucho el dolor del propio Michael, ¿no? Cuando le da el beso en la boca y le dice, sé que fuiste tú, ¿no? Me rompiste el corazón, o sea, se da cuenta que incluso no puede confiar ni siquiera en su propia familia, ¿no? O sea, hasta qué punto, digamos, esta racionalidad
que ve, por ejemplo, el poder y el dinero como el único fin, te hace estar solo. Ya no nada más por tu propia voluntad, sino porque la propia racionalidad te aleja de todos los demás, ¿no? Eso lo van a ver mucho también en esta serie de Juego de Tronos. Ahora empecé a ver, no tiene mucho que recién empecé a ver la de Vikingos, y me parece muy interesante porque creo que Vikingos, a pesar de que sí tiene que ver con cuestión política y de guerra y todo este rollo, Vikingos sí nos deja ver esa otra parte humana, esa otra parte, por ejemplo, muy religiosa. Si por ahí alguien la ha visto, se dará cuenta que en Vikingos no es tanto la cuestión del poder, sino la cuestión religiosa la que mueve a a sus protagonistas. Y Vikingos está ambientada en una época en la que todavía no nace esta racionalidad instrumental del dinero como la primera razón, o del poder como la primera razón, ¿no? Y, hay otros aspectos. Por ejemplo, creo que en ese sentido Vikingos sirve para ver esos otros aspectos que Juego de Tronos o que este tipo de películas tipo El Padrino no te dejan ver, que en ellos simplemente está la cuestión del poder y ya, ¿no? Simplemente el poder desnudo como tal, como lo presenta Maquiavelo, ¿no? Eh, la compañera Melissa Hernández, por favor. Ay, perdón, porque es que ya me quité los audífonos. ¿Sí me escucha? Sí, te escucho. Hay una serie que se llama El Reino, The Reign, que antes estaba en Netflix. La verdad ya no la encuentro, pero era una serie muy, muy buena que pues representaba mucho esta parte del poder, que era una princesa primeriza, pero pues a través de la serie va descubriendo cómo el poder es lo que mueve pues realmente dentro de todo el castillo, cómo la gente, por decir, las damas de ella se empiezan a acostar con el que en ese entonces es un rey. Ella estaba ahí como para casarse con el príncipe que se iba a convertir en rey, para unificar sus naciones, que era Escocia y Francia, creo, me parece. Y en la serie, pues las damas de ellas empiezan a acostar con el rey para ser sus amantes y obtener pues los beneficios que este rey le daba, ¿no? Pero pues este rey era más como esta parte que decía de Maquiavelo, que decía de armar al desarmado y no desarmarlo más porque pues si no se va a enojar, y también esa parte de no quitarle sus bienes al pueblo, ¿no? Y ella cometió pues cuando se convierte en reina, la equivocación de quitarles esta parte por consejo de la mamá del príncipe, bueno, del que ya era rey en ese entonces. Pero su mamá era muy mala y no la quería en el reino. Entonces le da este consejo y cuando ella lo hace, pues el pueblo se levanta en armas y toda esta onda. Y pues toca muchos temas que estamos viendo ahorita con Maquiavelo. La verdad está muy, muy buena. Pero pues ya no sé de dónde estaba en ¿Cómo dijiste que se llamaba, perdón? El Reino. El The Reino. Reign. Ok, la voy a buscar. A ver si anda por ahí rodando en alguna otra página. Te hablo sobre la historia de María Antonieta, profesor. ¿Cuál, perdón? Te hablo sobre la historia de María Antonieta. Ah, María Antonieta. Ah, ok. La reina de Francia. Uh-huh. Va. La compañera Valeria Encarnación, por favor. Ah, sí, es que yo también recordé que había visto un drama coreano, precisamente donde se trata igual de un rey y pasa lo mismo, o sea, no lo traiciona a su hermano, pero lo traiciona a su tío. Y entran en una cuestión de que, pues es bastante fantasioso, porque meten precisamente fantasía de dos mundos y demás, pero pues meten precisamente lo mismo de que si el rey eterno monarca, meten precisamente de que si él no lo mata, pues aparte de que se va a ver como una persona cobarde, por así decirlo, pues entran en cuestión varias cosas del reino, vaya. Y pues igual él es imponente en el sentido de que hay varias ocasiones en las que incluso la protagonista le llega a decir, si me sigues tratando así, te voy a matar. Y es como de una manera de imponerte y mostrar clemencia en ciertas cuestiones, porque la mayoría pensábamos que no iba a matar a su tío por precisamente eso, que es su tío, incluso cuando él fue el que provocó el golpe de estado, pero pues sí, lo mata tanto para proteger al reino como para mostrar que eso es lo que le pasa a los traidores, porque incluso cuando van agarrando a los demás que tuvieron que ver con el golpe de estado,
pues sí, también los va matando y como que, aunque lo tienen en un asunto de privado, o sea, sí hacen público el hecho de que están asesinando a las personas que son traidores. Y pues sí, durante toda la serie sí se ve la imponencia y al mismo tiempo eh, la clemencia y como que la actitud de ser una persona noble, que tiene coraje, gravedad y fortaleza, precisamente como lo describe Maquiavelo. Entonces sí, es lo que acabo de recordar y que pues tiene aspectos de la lectura y del drama. Sí, es que a veces uno entiende mejor viendo películas que, que leyendo libros, ¿no? Bueno, yo no digo que ya no haya que leer libros ni nada de eso, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, se menosprecia mucho la cuestión audiovisual, ¿no? Supongo que los que van para comunicación lo sabrán, pero bueno, pues es muy importante. Incluso hay un libro que se llama Maquiavelo frente a la gran pantalla. Y es un poco sobre ciencia política y cine. Lo escribe Pablo Iglesias, el que ahora es vicepresidente de España. Y es muy bueno, es genial. Aparte es una crítica, por ejemplo, a este tipo de autores. Los de ciencia política habrán escuchado, por ejemplo, de Giovanni Sartori, ¿no? Que es un autor que escribe por ahí un libro que se llama Homo Videns, ¿no? Que un poco en resumen lo que dice es que la gente se hace tonta viendo la tele, ¿no? Y pues es como pues es muy mamón, ¿no? Es muy de ese tipo de intelectuales de, sí, yo soy súper intelectual y yo no veo la tele, ni veo Avengers en el cine, ni nada de esas cosas, ¿no? Porque es basura y ese tipo de cosas, ¿no? Y este libro un poco, pues le tira eso, ¿no? Dice, sí, hay cuestiones que podemos entender a través de la gran pantalla, en este caso del cine, ¿no? Entonces, bueno, por ahí, si lo quieren buscar. De seguro está descargable, entonces, búsquenlo. Y pues yo quería preguntarles, a ver, así como reto, en el caso de que a ustedes les hubiera tocado ser Michael Corleone, ¿qué hubieran hecho? Con su hermano. ¿Cómo lo hubieran tratado para que no los odiara y para que no cayera en esa traición? A ver, la compañera Yatsil levantó la mano. No sé si sea como muy, no sé, no sé, pero creo que lo que yo hubiera hecho hubiera sido como empática con él y hubiera hablado con él como para llegar a, no sé, como, bro, ¿qué quieres? ¿Qué te puede hacer sentir mejor? ¿Qué te puede dar a ti? O sea, para que no estemos peleados, porque pues, está muy feo como pelearte con un familiar. Y está todavía más feo llegar al punto al que lo tienes que matar porque desconfías de él, ¿no? Entonces creo que eso hubiera hecho yo. Ok, muchas gracias. Sí, de hecho, bueno, hay una escena que yo no les pasé ahorita, pero hay una escena donde cuando están en Cuba, cuando recién Fredo llega a Cuba, Michael le dice, bueno, pues te invito a unas chelitas, vente, vamos, ¿no? Y se están tomando las chelitas y Fredo empieza a sacar estas cosas que él estaba guardando, ¿no? Y le empieza a decir, no, es que yo me acuerdo que mi mamá me decía que a mí me abandonaron unos gitanos en la puerta, que yo no era su hijo, ¿no? También por ahí le dice, es que quiero parecerme más a papá y no puedo, ¿no? Y Michael le dice, no es fácil ser hijo, ¿no? Dice, no es fácil ser hijo. Y hay un punto en el que Fredo le dice, ¿por qué no tuvimos esta conversación antes, no? O sea, porque ya pasó lo del atentado, ya pasó todo lo de la traición, y Fredo le dice, ¿por qué no platicamos así antes? Y ahí es cuando Michael empieza a sospechar de Fredo, ¿no? Entonces sí, yo creo que hubiera sido una buena táctica hablar con él, ¿no? Ser honestos. La compañera Melissa Correa, por favor. Bueno, pues yo creo que si me hubiera pasado algo así, bueno, es que yo creo que depende mucho de como la relación que tengas con tus hermanos, ¿no? O sea, yo por ejemplo con mis hermanos me llevo luego medio mal o luego medio bien, pero ante todo pues siempre me han inculcado como de que son tus hermanos y siempre van a estar para ti y la familia es la familia, entonces
yo no tendría el corazón para hacerle algo así a mis hermanos, ¿no? Porque pues me vieron hacer, los vine a hacer X cosa, y pues no, o sea, por más que me puedan hacer algo, pues al final siempre van a ser mis hermanos, ¿no? Como me dice mi mamá todo el tiempo. Pero yo siento que desde esa perspectiva no debemos de perder de vista que a pesar de que puedan ser nuestros familiares y los queramos mucho, siguen siendo personas como todas las demás. Y eso no quita que puedan proceder de una mala forma y eso no quita que sean nuestros familiares, no quita el hecho de que también nos puedan hacer daño, ¿no? Entonces, como para matar a mis hermanos, no, pero tal vez sí como para aventarnos un tiro de amigable, amistoso, para resolver los problemas, sí. Pero es que, o sea, ya depende mucho como del contexto, ¿no? Si a mí me hubiera pasado eso, posiblemente yo, pues sí, me hubiera enojado mucho y me hubiera madreado a mi hermano, pero no a punto de que, güey. Ok, pero supongamos que ya también está tu familia en medio, ¿no? O sea, porque acuérdate que en el atentado también también casi matan a la esposa de Michael, ¿no? Entonces, pues obviamente que Michael, pues también tiene que defender a su esposa, ¿no? Y sabía que Fredo, si la volvía a cagar, pues su esposa y sus hijos también estarían en peligro, ¿no? Entonces, pues ahí entra esa contradicción, ¿no? O sea, y yo no se la deseo a nadie, ¿no? Que uno tenga que decidir entre las personas que ama, ¿no? Debe ser una cosa muy difícil, pero que en cuestiones de poder creo que a veces puede suceder, ¿no? Ah, pues este tipo de traiciones, ¿no? Entre amigos, ¿no? El compañero Irán levantó la mano. Así nada más, un poco rápido. Que creo que sería muy difícil ponernos en los zapatos de Michael porque, bueno, haciendo un poco de spoiler, pues él llega como decidido a no involucrarse en los asuntos de la familia, ¿no? Y Sí, pues, ajá, poco a poco se va inmiscuyendo y siento que todos los sucesos de que, bueno, el primero familiar es la muerte de su hermano, el mayor, al que, no recuerdo el nombre, es el que asesinan en Sony, ajá, el que asesinan en la caseta esta. sí, O sea, que fue traicionado por su propio, cuñado, creo, si no mal recuerdo. Ajá, y siento que todo ese tipo de cosas ya como que empiezan a forjarle en su mente que ni siquiera puede confiar en su familia. Y pues bueno, también que es ampliamente conocido que en estos asuntos de la mafia y así, pues no te puedes fiar de nadie. Y siento que sí fue como que muy drástica la decisión, pero si te pones a pensar como que disfrazó un poco todo el sentimiento, ¿no? Para empezar, como que hizo sentir a su hermano que se había reconciliado ya y digamos que sí, yo lo entendería como que se fue feliz, ¿no? Porque o se fue sintiendo que ya había sido perdonado por su hermano. sí, Además esto de que pues le hizo entablar una relación con su sobrino y así, o sea, digamos que sí, le dio una buena despedida, ¿no? Así que sí. siento que relacionado todos esos asuntos de la mafia, así siento que lo manejó muy bien este tipo Michael. Y pues que su carácter se formó por todas las cosas que habían sucedido en el pasado. Sí, total, ¿no? Un poco, pues ya haciendo spoilers, pues es que Michael no quería ser parte de la mafia, no quería ser parte de esa, digamos, de su familia en el sentido mafioso. Él había entrado a estudiar la universidad y estaba en otros rollos, ¿no? E incluso se pelaba con su papá porque su papá creía que él se dedicaba a ciertas cosas y Michael lo mandaba a la fregada, ¿no? Pero en primera instancia, Michael entra a las cuestiones de la familia para salvar a su familia, porque su papá recibe un atentado también y no hay nadie que se haga cargo. Y él toma las riendas de la familia en algún punto, ¿no? Y después su mismo padre, antes de morir, le da las riendas como oficialmente, ¿no? A él. Pero él tuvo un hermano mayor, Sonny, que también, que él hubiera sido el heredero de no haber muerto, ¿no? Pero pues era un tipo, otra lección del poder, ¿no? Era un tipo que no se sabía controlar. Era un tipo muy iracundo, eh, que se dejaba llevar por sus sentimientos y que además, mostraba lo que pensaba, ¿no? Y un poco también lo que dice Maquiavelo, ¿no? O sea,
tienes que aparentar ciertas cosas. Y Sony no sabía aparentar. Entonces, pues por eso lo mataron, ¿no? Entonces, quien se queda al mando de la familia sin quererlo al principio, pues es el propio Michael. Se queda obligado a partir de esta idea de que tiene que salvar a su familia, pero si ven las 3 películas, al final, al tratar de salvar a su familia, pierde a su familia, ¿no? Entonces, son las contradicciones en las que Michael entra. Entonces, bueno, es una cuestión bastante triste. Y bueno, el compañero Adonai levantó la mano. Siento yo que lo estamos viendo más de un punto de vista como que de nosotros y no poniéndonos, como usted dijo, en el papel de si nosotros éramos Michael, porque pues desde la película anterior y toda la película del Padrino 2, pues él ha vivido demasiadas traiciones, demasiados atentados a su familia. Pues precisamente lo que dijo mi compañero, lo que dice usted, él ha vivido demasiado como para tener esa confianza aún de si mi propio hermano me traicionó, ¿qué más me puede pasar? Así que pues si yo estuviera en el papel de él y me hubiera pasado exactamente lo mismo, pues no hubiera tenido opción. Aparte pues de que es la mafia, no hay mucho en el que puedas confiar en la mafia. Sí, es lo triste, ¿no? O sea, un poco es la paradoja otra vez, ¿no? Al buscar medios para salvar a su familia, esos mismos medios le van a hacer perderla. Y es la tragedia de Michael. Es la tragedia de Michael, ¿no? Porque en realidad las 3 películas, aunque en la primera película sale también su papá y él es el jefe de la mafia, ¿no? En las 3 películas me parece que el personaje principal es Michael. Aunque irónicamente, Al Pacino nunca ganó el Oscar por esta, sino la contraparte, que nacía de su papá en las 2 películas, ¿no? De Vito Corleone, que en la primera película fue Marlon Brando y en la segunda película fue Robert De Niro. Esta segunda película es muy buena porque son como 2 películas en una. Por un lado está la historia de Michael, ya como jefe de la familia, y por otro lado está la historia de cómo su papá llega a Italia y va creciendo en la cuestión de la mafia. Perdón por los spoilers, ya no les contaré más. Bueno, la compañera Valeria Encarnación levantó de nuevo la mano. Ah, sí, es que precisamente iba a mencionar lo mismo de que sentía que lo estábamos poniendo mucho desde la perspectiva de nosotros mismos y no tanto desde la perspectiva de que pues es la mafia, básicamente. Y no es como que te puedas confiar mucho de nadie porque ahí no nada más está en riesgo cosas como tu honor o algo así, sino tu propia vida y ya es como que un poquito más más para pensarle, no tanto así de que, ay, no quiero matar a mi hermanito porque pobrecito, yo lo tuve en mis brazos y no sé qué, no, ya tu hermanito ya te está demostrando que si se trata de su vida o la tuya, va a escoger su propia vida. Creo yo que eso lo dejó ver precisamente, ¿cómo se llamaba él? ¿Fredo? Fredo. Ajá, fue Fredo el que, ajá, ok. Pues sí, siento yo que él lo deja ver en ese momento y que pues de un modo u otro, al tomar Michael la decisión de matarlo, está consciente de eso, que o es él o es su hermano, y pues ahora sí que entrar en sentimentalismos, pues en un asunto tan delicado como lo vendría siendo la mafia, no toma lugar el sentimentalismo. Precisamente también me acordé que vi un anime que se trata de mafia y precisamente al protagonista le pasa un asunto bastante delicado, abusan de él y también abusan de una persona que es ligeramente cercana, pero pues que no está metida dentro de la mafia. Y esta le dice que cómo pudo superarlo tan rápido, que ella ni siquiera lo podía hablar. Y él contesta, si me hubiera detenido a pensarlo, estaría muerto. Y es real porque, o sea, le pasan un montón de cosas súper fuertes, pero pues al estar metido en un asunto tan peligroso, pues sí, básicamente estaría muerto si no se recuperara, por así decirlo, de inmediato, que pues tiene bastante relación con la mafia, porque son asuntos que no nada más te involucran a ti, porque he de suponer que ambos tendrían como, por así decirlo, su gente, y al dejarse uno llevar por sentimentalismos, no nada más estaría llevando como
a él mismo. No nada más lo matarían a él, vaya, sino que toda la gente que tenía metida como en ese sistema también se vendría abajo. Entonces sí, es un poquito más para pensarle y no meterse tanto con el sentimentalismo, por lo que si yo hubiera sido él, Michael también lo hubiera matado, porque pues estamos hablando de poder y de que no nada más te involucra a ti, también involucraba a su familia y probablemente al sistema de gente que tenía. Y pues fue una muerte, creo yo, que medio digna porque hasta eso en el final creo que se despide de su hijo y es precisamente como que muy digno, vaya, no fue tan cruel como para asesinarlo en el momento en el que se enteró. Y pues sí, hasta eso fue una muerte leve comparada a la gente que seguramente mató nada más porque sí. Sí, bueno, es que de hecho en la película también hay una parte donde Michael dice, mi padre me enseñó una cosa, ¿no? Hay que tener a los amigos cerca y a los enemigos aún más cerca, ¿no? Entonces, por eso él es muy cercano y no se aleja de sus socios, por ejemplo, ¿no? Aunque sabe o sospecha que lo traicionaron, él sigue siendo muy cercano a sus socios. Y claro, también el tener a Fred en su casa es una forma de controlarlo y es una forma de tenerlo vigilado. Y, que se resume en esta frase, ¿no? De tener a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca. Entonces Maquiavelo, Michael Corleone, pues que un poco sí parece Maquiavelo, ¿no? Pues actúa, digamos, en consonancia un poco con esta idea de que, pues primero es el poder, ¿no? Y además, no solo lo dejemos en la cuestión de la mafia. En la primera película, perdón por tanta historia sobre la película. En la primera película, cuando él va a cortejar a la que después va a ser su esposa, eh, que ya se habían conocido de años y era como un reencuentro, le dice esta chica, ¿no? Oye, pero pues tú me habías dicho que tú no ibas a ser como tu padre, ¿no? Tú me habías dicho que no querías saber nada de tu familia y ahora eres parte de la familia, ¿no? ¿Por qué haces eso, no? Y dice, bueno, pues es que he tenido que tomar decisiones y no sé qué rollo. Y dice, sí, pero pues ahora sí que, pues ahí mata, ¿no? Dice, y dice, y algo así como, si te hubieras dedicado a la política, pues a lo mejor hubiera sido diferente, creo recordar. Y entonces, Michael le dice, bueno, pues no seas ingenua, ¿no? Porque esta, Kay se llama, dice, los políticos no mandan matar, ¿no? Y Michael le dice, bueno, pues no seas ingenua, ¿no? Pues también lo hacen. Y un poco, o sea, por eso quiero decirle que no lo dejemos nada más en la cuestión de la mafia, o sea, todo lo que tiene que ver con el poder y con el poder político, los que estudian ciencia política seguramente van a leer a un tipo que se llama Carl Schmitt, que habla sobre lo político como una de las formas, más bien como la forma en la que se manifiesta con más intensidad la relación amigo-enemigo. Él va a decir que la política es la relación amigo-enemigo. Y que en este sentido la política siempre tiene como corazón, como una cosa que siempre está ahí palpitando, ¿no? Como pum, 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 que es posible que salga, la cuestión de la violencia. Entonces, cualquiera que se meta en política, un poco lo que en resumen diría Carl Schmitt, tiene que estar dispuesto a morir. Tiene que estar dispuesto a la violencia y a matar también, ¿no? En el caso más extremo. Entonces, bueno, Carl Schmitt es un tipo muy interesante, aunque era nazi, pero bueno, si lo quieren leer, es bastante interesante. Y la compañera Melissa Hernández. Sí, bueno, por decir, yo en el caso de él, de Michael, yo también lo hubiera matado, pero por el hecho de que yo siempre he tenido como bien firme este pensamiento desde siempre, no sé por qué, que mi familia sí es mi familia, pero que la familia no tiene derecho a hacerte daño, ¿no? Entonces, si me hubiera traicionado para mí en ese momento,
pasa a ser como algo, mi familia, pero algo a que no estoy dispuesta a hacer lo mismo que haría por una familia que sí me apoya, que sí es mi familia, ¿no? Fue el concepto que yo tengo realmente de familia. Entonces, si esta persona ya fue capaz de traicionarme una vez y no le importó que yo fuera su familia, ¿por qué a mí me tiene que importar que él sea mi familia, no? Pero supongo que a Michael sí le importa porque después dice usted que le afecta en la tercera película que pues él mató a su hermano y eso, ¿no? Pero pues a mí igual y no me hubiera afectado tanto por este pensamiento que yo tengo. Pero pues sí, en el caso del poder, en cualquier aspecto, pues si quieres mantenerlo, no puedes andarte con, ¿cómo decirlo?, consideraciones sobre las demás personas. Ve lo que yo le decía de la paleta hace rato, que de chiquita yo la lamía toda, así fuera una Magnum enorme, yo la lamía toda con la lengua para que nadie la agarrara. Y suena algo tonto, pero es como parte de este pensamiento sobre el poder, ¿no? Es mío, estoy siendo envidiosa, pero es porque lo quiero para mí, para nadie más. Y no me importa si me regañan, no me importa si me la quitan, no me importa porque al final del día ya la lamí, sé que no se la van a comer. Entonces estoy haciendo como estoy tomando estas decisiones para seguir conservando este poder, ya sea por decir, no sé, estás en una escuela y eres como jefe de grupo y pues te da cierto poder sobre tu grupo, ¿no? Y como las relaciones que mantienes con los maestros, y ellos siempre van a preferir quedar bien con los profesores. Me ha tocado mucho tener muchos amigos que han sido jefes de grupo, sobre todo el año pasado tuve una amiga en sexto que quienes se llevaban bien con ella, pues es lo que decía también Maquiavelo de lo de darles como estos beneficios a tus allegados, ¿no? A los más cercanos a ti. Que les das a esta chica ciertos beneficios a los que éramos sus amigos, ese tipo de cosas. Pero por decirlo de Michael, yo también hubiera hecho lo mismo. Sí, ahorita que dices lo de los beneficios, pues igual eso hubiera sido otra táctica, ¿no? O sea, porque, y se fijan, la razón que le da Fredo de haberlo traicionado es que le ofrecieron algo para él solo, ¿no? Y él sentía un poco de rencor con Michael porque al ser su hermano menor, él lo estaba cuidando, era el que le daba todo para vivir. Entonces, Fredo quería algo para sí mismo, ¿no? A lo mejor eso hubiera sido otra cosa, que a lo mejor Michael le hubiera dado algo a él, solo para él, ¿no? Para que él lo hiciera crecer, a lo mejor no dentro de la mafia, porque pues, se hubiera convertido en su rival, ¿no? Pero otra cosa, ¿no? Y pues es que el problema fue que Fredo siempre se sintió relegado y menospreciado, ¿no? El compañero Alberto Prado. Estoy un poco dividido, o sea, sí tengo algunas ideas de que hay que verlo desde la perspectiva de Michael, pero al final de cuentas mi decisión se basaría, si yo tuviera que pasar por eso, se basaría en quién estaría involucrado. Si la única persona a la que le va a hacer daño es a mí, si es algo personal entre, pues, en este caso Fredo y yo, por ejemplo, pues realmente no me importaría que me hiciera un daño a mí, porque tendría que preguntarme si yo podría vivir el resto de mi vida tranquilo y conforme con lo que hice. Y realmente no lo estaría. Ahora, si se plantea un escenario igual, idéntico, a que por ejemplo en el atentado también estaba su esposa o que incluso hubiera estado su hijo, por ejemplo, presente, pues ahí es diferente porque ya involucra a alguien más, por ejemplo, un hijo que puede llegar a ejercer más que un hermano. Entonces ya hay terceros, ya hay pues más personas involucradas que pueden depender de tu decisión. Entonces ese sería como que mi parámetro. Si hay alguien más involucrado, pues sí lo haría, pero si no hay nadie, pues más no lo haría, definitivamente no. Trataría obviamente de buscar otra manera y si no la hay, pues preferiría realmente que a mí me hiciera lo que me tenga que hacerme, porque yo no sería capaz de vivir el resto de mi vida conforme con esa decisión y saber que hice lo que hice. Entonces ese sería mi parámetro. Al final de cuentas, hablando de películas, me recuerda un poco esto de Toretto, que siempre dice que la familia es primero. Entonces, pues
Yo lo vería desde ese punto de vista. Y no es como que sea cualquier familiar, cualquier primo que no ves, que ves, no sé, cada año, sino que es alguien muy, muy cercano con quien has estado tu vida. Entonces, pues yo no lo haría. Si solo me afecta a mí, si afecta a alguien más, igual de cercano, pues ahí tendría que hacerlo. Perfecto. Es una buena consideración. Creo que Michael, precisamente porque vio lo segundo que tú mencionas, fue que decidió matarlo, ¿no? No le quedaba otra opción, su familia estaba en peligro, su esposa, sus hijos, ¿no? Bueno, hasta aquí le dejamos la clase por hoy, espero que os haya gustado, Maquiavelo se acabó. Y acuérdense de ponerme que participaron, ¿no? Aquí abajo, porque para ir registrando yo las participaciones, ¿no? Y bueno, pues entonces, sin más, nos vemos, cuídense mucho y bonita noche a todos. Gracias. Adiós, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Bye, bye. Buenas noches. Gracias, Cuídense. profe. Adiós. Hasta luego. Bye, bye.